Hola amigos del mundo veterinario, buenas tardes a todos. Les saluda el doctor Héctor del Riego. Estoy con mis amigos de Pisa Agropecuaria. La cita que tenemos hoy es para que conversemos un poco sobre las generalidades del cáncer en pequeños animales. Obviamente no vamos a entrar en mucho detalle con respecto a cada tipo de cáncer, obviamente no va a ser posible, pero sí podemos hacer alguna conversación generalista de, por ejemplo, un abordaje inicial, algunos datos clínicos que se pueden usar siempre que nos enfrentamos a un paciente con cáncer. En general es como similar para todos los tipos de cáncer, el abordaje inicial es bien similar. Obviamente hay que ajustar un poco el tratamiento y el diagnóstico posteriormente de que conocemos el diagnóstico histopatológico, ajustamos el tratamiento y obviamente pues vamos ofreciendo pronósticos y manejos diferentes, pero la parte inicial de la que vamos a hablar hoy día es más o menos un tronco común, es bien similar para todos los tipos de cánceres. La primera parte, la oncología como definición es el estudio de las masas. Recuerden que las masas son eso hasta demostrar lo contrario. Una masa puede ser un absceso, un quiste, una hiperplasia, un hematoma, puede ser cáncer benigno, puede ser maligno, ¿de acuerdo? Entonces, la oncología es básicamente eso, se refiere al estudio de las masas o tumores. Un tumor puede ser un absceso. De hecho, cuando la gente te pregunta si un tumor puede ser neoplásico, la pregunta es correcta, porque un tumor es una masa y una masa no necesariamente tiene que ser cáncer. Entonces, cuando usas la palabra cáncer, ya te refieres a tejido neoplásico. Es un tema de semiología, un poco lo mismo. La palabra cáncer como tal le genera mucho miedo a la gente. Y la razón que yo creo que es la principal es porque mucha gente ha tenido experiencias cercanas con el cáncer en la medicina humana. El abuelo, el tío, el papá, el hermano, incluso los hijos a veces. Y ahora el perro o el gato. Entonces es una palabra un poco difícil para muchos propietarios y por lo tanto es importante siempre tener un poco de tacto cuando se va a entregar la información. Señora, me temo que no le tengo las mejores noticias, me temo que el resultado no es el que esperábamos. Tener un poco de tacto, no llegar y entregar el resultado, bueno, se trata de un hemangiosarcoma y es cáncer maligno, porque la gente no puede no tomárselo bien. Entonces hay que tener un poco de tacto, hay que tener un poco de empatía, ¿de acuerdo? Actualmente el cáncer es muy común. Mucha gente me pregunta si hay más cáncer que antes. Yo creo que sí, pero no necesariamente porque haya más carcinogénicos. Siento que el cáncer se presenta más o se diagnostica más actualmente porque los perros y los gatos viven más años que antes. Ahora la gente los incluye en la familia, ya no viven en el patio, ya no comen las sobras. Ahora duermen en la cama con el dueño, comen alimentos super premium, tienen alguna enfermedad, los llevan al veterinario. Y eso permite que los perros y gatos alcancen expectativas de vida bastante largas. Y obviamente eso da pie a que se desarrollen más enfermedades degenerativas, como el cáncer, la enfermedad renal, las osteoartritis, que típicamente se consideran enfermedades degenerativas, ¿de acuerdo? Entonces hay más conciencia de los dueños respecto a el perro y el gato son parte de la familia y requieren una atención médico-veterinaria. Y también los médicos veterinarios han empezado a mejorar o afinar sus técnicas de diagnóstico, sus tratamientos, hospitalización, y eso les permite en conjunto, el veterinario y el propietario, permite en conjunto prolongar la expectativa de vida y de alguna manera desarrollar estas enfermedades que son degenerativas, ¿de acuerdo? Siempre que se enfrenten a un paciente, a un propietario que tiene un perrito o un gato con cáncer, hay que establecer algunas cosas generales. Primero, el cáncer es una enfermedad. No es como hace 10 o 15 años o 20 años, una sentencia de muerte, tiene cáncer, se va a morir ahora ya. No es así, no es tan así. Es una enfermedad inflamatoria y en muchos casos puede cronificarse, en muchos otros casos puede curarse y en muchos otros casos pues al menos puede paliarse. Ya cuando la enfermedad está muy avanzada,
al menos se puede paliar, ¿de acuerdo? Entonces, no hacerle ver al propietario necesariamente que el paciente que tiene cáncer tiene que ser sacrificado ahora ya, ¿ok? Es una enfermedad, se trata de una enfermedad crónica. Sí decirle al propietario que la mascota tiene cáncer, porque a veces muchos veterinarios tienden un poco a minimizar también la información. Tiene un cancercito, es una masita. No, o sea, hay que hablar con los términos correctos. Mi paciente tiene cáncer y parece que es maligno por la descripción histopatológica del tejido, bla, bla, bla. Pero las opciones que tenemos son todas estas, ¿ok? Antes de, pues lo lamento, tiene cáncer, no hay nada que hacer. Yo le recomiendo que lo sacrifiquemos. En algunas situaciones, la situación puede ser así, pero igual hay que tener tacto. La oncología es un área de la veterinaria, de la medicina en general, que requiere mucho tacto, mucha comunicación con el dueño, hay que tener paciencia, ¿ok? Otros ejemplos que ayuden al dueño a tomar decisiones. A mí muchas veces me preguntan algunos colegas, oiga, doc, pero cuando la gente, por ejemplo, empieza a preguntar de ¿para qué vamos a gastar si se va a morir igual? Pues yo lo que normalmente les digo, bueno, es tu mascota y está enferma. Si tuviera una enfermedad renal, invertirías igual. Y si te digo que un enfermo renal en promedio dura 1 año y medio, 2 años, versus un paciente con cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, pueden durar lo mismo. Un cardiópata congestivo dura más o menos lo mismo, con tratamiento. Entonces, ¿por qué el cáncer tiene que ser más grave? Porque mucha gente piensa que esos 2 o 3 años de vida van a ser con el paciente flaco, sin pelo, con vómitos, diarreas. No es así, no es así, definitivamente no es así, ¿ok? Cada caso clínico es diferente, doctores. Cada caso clínico es único. A pesar de que vean muchas veces un paciente con linfoma, una perra con un tumor mamario, una gata con también un tumor mamario, un linfoma mediastinal, aunque lo vean varias veces, la enfermedad sigue siendo la misma, pero el paciente es distinto, la presentación clínica es diferente. Un perro podría tener, por ejemplo, linfoma y tener una enfermedad cardiovascular, o podría tener linfoma y una enfermedad renal. Ya con eso hay muchos tratamientos que no se recomiendan en determinadas situaciones, pero sigue siendo linfoma, las dos situaciones siguen siendo linfoma. Entonces, cada caso clínico tiene que individualizarse, ajustar lo que tengo a la mano como tratamientos, mi expertise, lo que el dueño está dispuesto a hacer desde el punto de vista económico, porque se van a requerir tratamientos, ¿de acuerdo? Es una combinación de cosas. Siempre proponer las mejores opciones, no necesariamente las más caras, no siempre lo más caro es lo mejor y no siempre lo más barato es lo mejor. Entonces ustedes tienen que proponer la mejor opción. Es dependiente del dueño si lo toma o no. Si el dueño te dice no lo puedo pagar, ofrecerle la segunda mejor opción, pero tú no tienes por qué ahorrar por el propietario. Esto es lo mejor que hay, lo lamento, pero es lo más caro, pero es lo mejor. En algunas situaciones no necesariamente. Por ejemplo, un perro que tiene TBT se puede tratar con vincristina. Hay muchos colegas que prefieren usar doxorubicina de un jalón, pensando en que para qué le voy a dar 4 o 5 inyecciones de vincristina, se puede usar doxorubicina con 1 o 2 sesiones. Pues sí, pero eso es como tratar de matar a una mosca con una bazooka. Es como mucho, es demasiado. Entonces, y obviamente la doxorubicina es más cara. Entonces podrá ser mejor, pero no podrá ser más efectiva, pero no necesariamente es la mejor opción. La vincristina sigue siendo la droga de elección en ese caso en particular, ¿de acuerdo? Tengan paciencia porque muchos propietarios van a llegar con información de internet, del vecino, del primo que estudia veterinaria, que ya les dijeron algo. Tengan paciencia. Yo he visto que muchos colegas se estresan cuando la gente les empieza a preguntar muchas cosas o cuando las preguntas no las pueden responder. Eso es lo que veo que a muchos veterinarios les genera mucho problema, el no poder tener un argumento para conversar con un propietario. Entonces empiezan a tildar a esa gente de complicada, de difícil, a veces incluso váyase a otro lado si no le gusta la atención, porque poco menos no quiero que me pregunte nada, y eso no está bien. Deben tener paciencia. Si la gente está estresada porque su perro está enfermo, imagínense ustedes que fueran al hospital con su hijo enfermo y que el pediatra te dijera no me preguntes nada, yo voy a hacer lo que voy a hacer y lo voy a hacer y te guste o no. Imagínense ustedes en esa posición, pues, obviamente sería incómodo, ¿okay? Del paciente oncológico, ya del paciente que tiene cáncer, lo que hay que saber
la información indispensable es el diagnóstico histopatológico, qué tipo de cáncer tiene y en dónde está ubicado de manera anatómica, porque una de las grandes técnicas de tratamiento para el cáncer sigue siendo la cirugía. La cirugía oncológica forma parte del tratamiento angular de muchos tipos de neoplasias y por lo tanto conocer la ubicación anatómica es importante porque te permite establecer la magnitud de la cirugía que vas a hacer, ¿ok? Y obviamente qué tipo de cáncer tiene el paciente, porque eso te va a permitir saber más o menos hasta dónde cortar. Ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, un fibrosarcoma cutáneo, que suelen ser localmente invasivos, pero no necesariamente metastásicos, versus un mastocitoma de grado 3, que son agresivos localmente y tienden a hacer mucha metástasis. Entonces, hacer a lo mejor una cirugía agresiva en la zona del tumor, si sabes que hay una metástasis, probablemente no tiene caso, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que conocer esa información, el diagnóstico histopatológico y la ubicación anatómica. Como dice el gran Guillermo Couto, uno de los grandes maestros de la oncología veterinaria, todas las masas cutáneas y subcutáneas deben funcionarse, deben pasar por una citología. Porque la citología oncológica, que pues, por lo demás es rápida, es barata, no es dolorosa, no requiere anestesia y en muchos casos puede ser diagnóstica, te permite hacer el parteaguas inicial de manera muy rápida. A un paciente que tiene una masa, el parteaguas inicial es tejido neoplásico, es cáncer o es otra cosa. Con la citología puedes hacer eso. Obviamente puedes cobrar por ese servicio en tu clínica, puedes ponerle un precio, un valor a tu conocimiento del manejo del microscopio, a tu inversión, y te permite establecer de manera rápida, en muchas situaciones, un diagnóstico y ofrecerle al propietario opciones, ¿de acuerdo? Siempre hagan un examen físico general y también hagan un examen físico específico. El examen físico específico tiene que ver con el análisis del cáncer, la masa, el largo, el alto, el ancho, la consistencia que tiene, la forma, la velocidad de crecimiento, todo eso deben tomarlo en cuenta, porque van sumando puntos a lo que es probablemente algo maligno versus a lo que es algo benigno. Si me dicen tiene un tumor chiquitito que tiene 2 años ahí, pero no se le cae, me llama la atención, no probable que sea benigno, más probable. Pero si te dicen que llega así con una masa gigante, que tiene 1 mes, es irregular, se le ven los vasos sanguíneos, lo más probable es que sea maligno. Son criterios, no hay forma de saber con la visión histopatológica ahí en la consulta si estamos frente a uno benigno o no maligno, son criterios, ¿de acuerdo? El examen físico específico del cáncer, aparte de analizar la masa, incluye el análisis de los linfonódulos regionales, porque las células de cáncer pueden desprenderse, viajar por el sistema linfático. Todos los cánceres tienen vaso linfático, arterias y venas. Cuando las células viajan por arterias y venas, normalmente hacen metástasis muy lejos, a distancia, en el pulmón, en el hígado, ¿sí? Pero cuando son viajes a través del sistema linfático, tienden a infectar, a posicionarse en el linfonódulo que está más cerca. Entonces, siempre evaluar los linfonódulos. Por ejemplo, si un paciente tiene una masa en los deditos de la mano de adelante, el que tienen que evaluar es el preescapular. Si tiene un problema en el abdomen, en la piel, pues tienen que evaluar o el axilar o el inguinal, obviamente, y depende del caso. Cuando tengan un paciente con una masa, doctores, traten de evitar a toda costa frases como, pues es chiquitito, dejémoslo ahí, veamos qué pasa, a lo mejor no es nada, tráigalo en 1 mes. Traten de evitar eso, porque si el propietario viene a ti con ese motivo de consulta y tú lo regresas a la casa con las manos vacías, punto 1. Punto 2, a la gente le cuesta mucho, la mayoría de la gente, le cuesta mucho regresar a una cita cuando es 1 mes o 2 meses después. Punto 3, si le empieza a crecer, si no va contigo, si va con otro veterinario, le va a decir al otro veterinario que tú le recomendaste esperar, ¿ok? Y el que va a quedar mal parado, pues van a ser ustedes. Entonces, hagan un diagnóstico rápido, así sea una masa chiquitita, el propietario le produce problema, entonces resuélvelo. Hagan un diagnóstico rápido y tomen acción de manera inmediata. Eso obviamente va a mejorar mucho el desenlace de ese caso clínico. Distinto es, por ejemplo,
Obviamente estamos hablando de un caso clínico, de un examen físico de un paciente que coopera. Hay pacientes que no cooperan, como este gato. Déjame ver, si le puedo poner un... I want everybody to meet burger and fries. Imagínate que te manden un paciente de esos que te digan que tiene una masa en la boca y hay que revisarlo. Pues obviamente esta va a ser mi reacción. ¿De acuerdo? Va a ser muy difícil manejar un paciente como ese sin sedarlo. Y deben tomar en cuenta que un paciente que se va a sedar va a tener parámetros de su examen físico alterados. Su frecuencia cardíaca, su temperatura, su presión arterial. Entonces, pero sí hay de esos pacientes, a lo mejor no tan locos como el del video, pero sí hay pacientes que son agresivos, perros y gatos. Entonces, en esa situación, para hacer una buena examinación de la masa, suponiendo que tuviera en realidad una masa en la cavidad oral, pues obviamente va a haber que sedarlo para inspeccionar bien esa masa, hacer una citología, ver de qué tamaño es, qué consistencia tiene, etc. ¿Ok? Incluso si no la tiene en la cavidad oral, en cualquier otra parte del cuerpo, pues acercarse a ese gato es imposible. Entonces, de nuevo, hay que recurrir a veces a la sedación. Ese esquema que estamos viendo ahí, que es bastante básico, habla más o menos del flujo de la linfa en algunos linfonódulos. Por ejemplo, les decía, este que está aquí abajo, que es el poplitea, drena básicamente la parte distal y lateral, antero-lateral del miembro posterior. Por ejemplo, si un paciente tuviera una masa aquí entre los dedos, el primer linfonódulo que habría que buscar es este. No el inguinal, porque el inguinal tiene que ver con la piel, con la parte de acá abajo, ¿ok? Con la piel. Este sería el primer centinela o linfonódulo regional. Si yo quisiera ir más allá, tendría que evaluar el que está hasta acá arriba, que se llama lumbar o ilíaco. Actualmente es más correcto decir linfonódulo ilíaco y se evalúa a través del ultrasonido con una punción ecoguiada. ¿De acuerdo? Y ya de ahí, pues la mayoría drena hacia toda la parte mediastina. Están los otros. Por ejemplo, el preescapular, el axilar, los mandibulares, básicamente todos llegan aquí, como el punto de partida, y después la linfa vuelve se redistribuye en el fondo. Todos los pacientes que tienen cáncer tienen que pasar por un proceso que se llama estadificación. La estadificación no es otra cosa que buscar metástasis. Por ejemplo, si tenemos un paciente, el mismo perro, con una masa entre los dedos en el miembro posterior, una masa interdigital, yo veo que la masa es irregular, es vascularizada, ha crecido rápidamente, es como sólido, parece cáncer. Ok, hacemos una citología y nos encontramos células de mastocitos, probablemente es un mastocitoma. Ok, yo quiero saber si ese mastocitoma está ahí en ese dedo o tiene en algún otro lado del cuerpo. Porque si no tiene en otro lado del cuerpo, si es solamente ahí en el dedo, y yo sé que esta enfermedad metastiza, un control local agresivo sería curativo. A lo mejor amputar en la pierna sería una buena opción. ¿Se entiende? Pero si el paciente tiene el mastocitoma entre los dedos, en el poplitea e incluso en el ilíaco, amputarle la pierna pues no tendría ningún sentido, porque el tipo ya hizo metástasis. ¿Qué vas a ganar quitándole la pierna si ya pasó lo peor, que es una metástasis? Hay gente que dice, bueno, podemos reducir la inflamación y que no le duela tanto, que no se esté rascando, de acuerdo, pero no le vas a amputar la pierna por eso. Lo que puedes hacer es usar corticoides, puedes usar quimioterapia, alguna crema tópica con corticoides para paliar esos síndromes paraneoplásicos, pero no amputarle la pierna, porque el beneficio no va a ser mucho, ¿de acuerdo? ¿Cuándo estadificamos a un paciente? Perdón, ¿cómo buscamos entonces la metástasis? Normalmente se requieren imágenes, radiografías de tórax, tomografía axial de tórax. En el abdomen el ultrasonido suele ser suficiente, pero siempre y cuando se trate de un personaje que tenga una buena habilidad en imágenes. Porque si a mí me preguntan hacer un ultrasonido en el abdomen, no tengo idea, yo no puedo. Tiene que ser una persona que haga imágenes, ¿de acuerdo? Eso depende mucho de la ventaja que le van a poder sacar a esa prueba. Si a mí me dicen, no, Héctor, puedes buscar una metástasis con ultrasonido,
el peor método sería el ultrasonido si me lo pides a mí. Pero si se lo pides a alguien más, a algún experto, pues se puede convertir en un gran método. ¿De acuerdo? ¿Cuándo buscamos metástasis? Cuando sospechamos de malignidad. Y los criterios, como ya los dijimos, son masas que crecen rápido, de manera irregular, que se ven bien vascularizadas, que producen síndromes paraneoplásicos. Al paciente le producen sangramiento, prurito, etc. Y se puede hacer local o a distancia. ¿Qué es lo local? Pues la masa propiamente tal. Y a distancia es el linfonódulo, el abdomen y el tórax. ¿De acuerdo? Como les decía, siempre hagan, si son masas cutáneas y subcutáneas, citología, sin excepción. Hay gente que pregunta así como, oiga, pero no se pueden sembrar más células de metástasis y activar vasos sanguíneos. Si eso fuera real, si eso sucediera, no se harían citología. De hecho, pasaría lo mismo con una biopsia incisional, tampoco se haría. Entonces, hay algunas excepciones. Por ejemplo, si lo que no se recomienda, por ejemplo, del abdomen es hacer punciones ecogueas de vísceras huecas, del estómago, de la vejiga, del intestino. Eso no se recomienda. Eso sí es cierto, porque el peritoneo es una cama bien, ¿cómo decirlo? Es como un buen campo fértil para que las células neoplásicas pudieran quedar ahí sembradas. En ese caso sí. Si tengo una masa en la vejiga, lo que yo haría sería abrir la vejiga derechamente, tratar de sacar la masa, o meter una sonda con solución salina, lavarle, recuperar el sedimento y hacer una citología, pero no funcional. ¿De acuerdo? Les decía que la estadificación a distancia tiene que ver con linfonódulos, el tórax o el abdomen. ¿De acuerdo? Estos son algunos tipos de cánceres que se pueden diagnosticar con citología. Se les llaman de células redondas porque la característica citológica de estas 6 neoplasias es o son células redondas. El mastocitoma es uno de ellos y actualmente a través de la citología puedes estimar el grado del mastocitoma con mucha precisión, saber si es muy bueno o muy malo. El plasmocitoma, el tumor veneno transmisible, el linfoma, el histiocitoma y el melanoma. Cada uno de estos cánceres tiene sus características propias, no vamos a entrar en detalle, nos queda poco tiempo. Pero son 6 tipos de neoplasias que pueden diagnosticarse con citología, ahí en el consultorio. Y rápidamente comentarle al propietario, mire, se trata de esto, lo que tenemos que hacer, bla, 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 rapidito. Vamos a mandar la citología, resulta que es viernes, y nos vamos a ir a la fiesta, y a lo mejor hasta el lunes va a estar el resultado, y se empiezan a perder un montón de tiempo, y no. En cambio, si lo hacen ahí mismo, ustedes ahí mismo tienen su diagnóstico. Ustedes van a ganar dinero, van a hacer una buena medicina, un buen diagnóstico y buen tratamiento. ¿Ok? Todo eso forma un círculo virtuoso. Este caso clínico es de un gato que vimos hace mucho tiempo. Se llamaba Rosita. Era un gato de 2 años que tenía dificultad para respirar, no quería comer. El cuento corto de este caso clínico es que llegó a la consulta respirando mal, con fiebre y los sonidos cardiorrespiratorios reducidos. Hicimos una punción del tórax porque tenía un patrón restrictivo pulmonar, tenía una efusión pleural. Hicimos una toracocéntesis, salieron todas esas células que se ven ahí, son linfocitos atípicos. Este gato tiene un linfoma mediastinal. Empezamos con un tratamiento quimioterápico, el que recomienda la literatura, vincristina con dexametasona, a las dosis que se recomiendan. 7 días después, este gato regresa por su segunda dosis con fiebre, anorexia y decaimiento. Y yo lo que pensé fue, bueno, debe ser algún efecto adverso de la quimioterapia. Le hicimos un hemograma. Déjenme ver aquí. Vean los leucocitos que tiene, 1600, y vean los segmentados que tiene 224, es una neutropenia brutal. Es bastante raro que suceda que la vincristina produce neutropenia. Puede producir, pero tiende a ser subclínica, tiende a no producir, o sea, en el gato o en el perro uno no se da ni cuenta. ¿Qué pasó? 2 días después estuvo hospitalizada, obviamente antibióticos intravenosos, soluciones, analgésicos, obviamente no hubo más quimioterapia. 2-3 días después, vean el siguiente hemograma, los segmentados ahora están en 182, los leucos siguen bajando. En el primer hemograma no había anemia, y vean el segundo hemograma, hay una anemia terrible.
este es el único paciente en toda mi carrera que yo he perdido por quimioterapia. El único. ¿Qué fue lo que pasó? Una mielosupresión severa. No es un síndrome de lisis tumoral agudo, porque no se presenta así. El síndrome de lisis tumoral agudo es algo más bien que se presenta como una enfermedad renal aguda. Y eso sucede porque matas muchas células de un solo golpe con la quimio, que liberan aniones como granadas que se revientan, y todos esos ácidos, esas moléculas van al riñón y producen una enfermedad renal aguda. Este gato no tenía eso. Consideramos una mutación MDR1, ahora se llama ABCB1. Es algo similar a lo que le pasa a los colis. La gente de la Universidad de Washington State teoriza que a los gatos también les puede pasar, no solo a los colis que tienen esa mutación. Hay muchas razas que tienen individuos que tienen esa mutación genética que los hace susceptibles a ciertos quimioterápicos. En este caso no se me ocurre otra explicación, y desafortunadamente pues la gatita falleció producto de sepsis y MOTS algunos días después. Y bueno, puede pasar. Como les digo, yo llevo 12 años ejerciendo, y es la primera vez que pierdo un paciente con quimioterapia, con inyección de quimioterapia. Es el único que he perdido hasta ahora. ¿Ok? Puede pasar. La herramienta de la citología oncológica es muy útil, les decía. Se puede hacer de manera relativamente fácil, rápida. Obviamente al principio cuesta un poco, pero si estudiamos, leemos, tomamos cursos, pues se vuelve más fácil. Imagínense este caso clínico de una hembra recogida de la calle que tiene una masota en los genitales externos. Hacen una citología y se encuentran con esto que está aquí. Yo creo que no hay que ser así un especialista en medicina interna, para darse una buena idea de que esto puede ser un TBT. Y en ese momento tú ya cobraste tu consulta, cobraste tu citología, y ahora vas a cobrar tu quimioterapia. Muy rápido. Eso te da prestigio, haces una buena medicina, el propietario está contento porque ahora sabe qué pasa, que se va a curar, se va a reponer todo, y es bastante útil. Entonces hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Una base de datos mínima de pacientes que tienen cáncer, el hemograma, el perfil bioquímico, el examen de orina. La información de los pacientes con cáncer en general puede dividirse en dos partes. La parte orgánica, el hemograma, el perfil, el examen de orina, para evaluar al paciente desde el punto de vista funcional, y la parte de las imágenes. La parte de las imágenes es como obvia. ¿Para qué vamos a hacer radiografías o tomografía? Andamos buscando una metástasis. Pero los exámenes de sangre o de orina tienen justificaciones distintas, y al menos existen tres. Primero, puedes decirle a un propietario: su mascota que tiene cáncer tiene que pasar por estos exámenes porque vamos a buscar enfermedades subclínicas que podrían afectar el tratamiento y el pronóstico a largo plazo. No es lo mismo tratar a un perro que tiene linfoma o solo linfoma versus resulta que tiene linfoma y enfermedad renal, porque su SDMA apareció alto, porque la densidad urinaria es baja. No va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Buscar enfermedades subclínicas. Dos, síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos son efectos endocrinos, metabólicos, físicos que se producen por el cáncer o en respuesta al cáncer, y que pueden ser tan variados. Por ejemplo, la pérdida de peso, la caquexia cancerígena es un síndrome paraneoplásico. La anemia, la trombocitopenia, la hipercalcemia, la hipoglicemia, casi cualquier cambio hematológico puede ser atribuido a un cáncer, dependiendo del tipo de cáncer. Entonces, síndromes paraneoplásicos que pueden ser a veces más peligrosos que el cáncer propiamente tal. Por ejemplo, si tienen un paciente con cáncer que tiene anemia y van a considerar el uso de la doxorubicina, si el paciente tiene anemia, la doxorubicina no va a ser tan efectiva, porque si tienes anemia significa que no hay tanto oxígeno en las células. La doxorubicina ejerce uno de sus mecanismos de acción a través del estrés oxidativo. Entonces, si no tiene oxígeno para estresar esas células, no se van a morir. Y no es que el cáncer sea resistente, no es que la dosis la calcule mal, es que no te fijaste que el tipo tiene anemia. ¿Sí? O espero que vaya quedando claro. Y ese es un ejemplo de muchos de cómo más o menos usar antineoplásicos, ¿de acuerdo? Y la tercera justificante sería que esos exámenes nos van a dar información preanestésica, o sea, calcular el riesgo ASA.
con un hemograma, con un perfil bioquímico, con un examen de orina en un paciente con cáncer, tú puedes buscar paraneoplasias, buscar enfermedades subclínicas y tener información para anestesia. El 99% de los perros y gatos con cáncer van a pasar por el quirófano. Al menos para una biopsia lo vas a tener que anestesiar o sedar. Entonces esos exámenes te van a servir igual, ¿de acuerdo? La sospecha de cáncer a veces surge de exámenes, a veces puede ser al revés. Por ejemplo, te traen un poodle que viene a limpiarse los dientes y tú le haces examen porque lo vas a anestesiar y resulta que el tipo tiene anemia. Y tú dices, ¿por qué tiene anemia? ¿Será porque tiene la boca inflamada? ¿Porque tiene su sarro? ¿O tiene algo más? Esto es raro, no debería tener anemia. Señora, ¿sabe qué? Vamos a suspender la limpieza dental porque este examen me salió extraño y prefiero no anestesiarlo. Tomas una radiografía de tórax y te das cuenta que tiene una masota ahí. Puede pasar al revés. Obviamente tiene que ser en un contexto clínico. Si te dicen, oiga doctor, hay un perro que tiene anemia aguda. Oh, puede ser cáncer. No, pero resulta que lo acaban de atropellar. Entonces depende un poco de la historia clínica. ¿De acuerdo? Dijimos imágenes para estadificar. Esta es la segunda parte. Radiografías, tomografía axial, ultrasonido, resonancia magnética. La resonancia magnética es mejor en el sistema nervioso central, en la médula espinal. Contrario a lo que mucha gente piensa. Para el pulmón es mejor la tomografía axial, definitivamente. ¿De acuerdo? Este caso clínico tiene una perrita, se llama Negra, que tiene un tumor mamario, tiene tos, lo único que tiene es tos. Tos suave. No es que la perra no puede, come, juega, se mueve, pero tiene un tumor mamario, no se alcanzan a verlo en la imagen de abajo ahí, una masota, y tiene tos. Entonces yo le digo al dueño, tomemos una radiografía y veamos qué pasa. Esto que está acá no debería estar acá, todo eso blanco que está ahí es tejido probablemente metastásico de este tumor mamario. Entonces, en este caso, tienes un síndrome paraneoplásico terrible, que es una metástasis. Y en este caso, lo que yo recomendaría, porque el perro lo único que tiene es tos, sería extraer esa masa, solo la masa, no hacer una cirugía extensa, pues la peor parte ya pasó. Sacar esa masa para decirle al dueño, vamos a reducir la inflamación, vamos a reducir el dolor, que no siga creciendo, porque si no la va a arrastrar, se va a ulcerar, se la va a irritar, se va a infectar. Solo la masa. Y para el tema del pulmón le vamos a dar quimioterapia. La metástasis tiene como principal indicación la quimioterapia. ¿Ok? Y terapias, metástasis gruesas, este perro puede llegar a vivir 3 o 4 años si responde bien a la quimio. O sea, no son pronósticos malos, no necesariamente. Distinto sería si me dicen, hace una semana que no come, está súper flaca, se orina encima, se defeca encima. Eso sería otra historia. Y en ese caso, darle quimio, pues, no vas a mejorar la calidad de vida con quimio. De hecho, va a hacer que el perro se sienta mal, peor. En ese caso, sacrificarlo sería lo indicado. Pero no vas a sacrificar a un perro que tiene una metástasis y solamente tose. No vas a hacer eso, eso no está bien. ¿De acuerdo? Otro caso clínico de un gatito que tiene un tumor mamario súper irregular, feo, ulcerado. ¿Sí? Haces una citología, no es la mejor citología, pero sugiere células de carcinoma mamario. Puedes tener una idea que es un carcinoma, no le vas a poner túbulo papilar complejo, eso lo ve la histopatología, pero te das cuenta que esa masa es cáncer y por lo tanto tienes que empezar a cortar un poco más amplio versus si fuera un absceso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vas a planear tu cirugía. Una vez que termine, obviamente le vas a contar al dueño que se trata de cáncer, vas a mandar eso al laboratorio y después de que el paciente se recupere su herida quirúrgica vas a empezar con la quimioterapia. ¿Ya? Otro caso clínico, una perra que tiene una masa en la pierna derecha gigante que está produciendo edema. Tomas una radiografía y te das cuenta que hay destrucción de la cortical, zonas de necrosis, esclerosis. Hay un triángulo de Codman ahí, una mancha que te dice que esta lesión viene del hueso propiamente tal, no del periósteo, del hueso. Lo más probable, el 87% de los cánceres del hueso son osteosarcomas. Y los osteosarcomas metastizan. El 92% de los perros con osteosarcoma metastizan a pulmón.
En el momento que tú diagnostiques un perro con osteosarcoma, tienes que hacerle quimioterapia. La terapia de elección para el osteosarcoma es el carboplatino. La dosis que yo utilizo es de 300 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Puedes combinarlo con doxorubicina, con algo más. Obviamente, terapia analgésica, desinflamatoria, etc. Esa pierna también se tiene que ir por el dolor, la inflamación, focos de metástasis, fracturas patológicas, etc. La tomografía axial es el método de elección para buscar metástasis. Este paciente tenía metástasis al momento del diagnóstico. 1 año y medio después de quimioterapia, o sea, no de quimio, sino de 6 meses de tratamiento, 1 año de sobrevida con una calidad de vida excelente. Desarrolló un carcinoma de células escamosas, el dueño no quiso seguir, lo tuvimos que sacrificar. ¿Okay? Pero no vive en poco tiempo, a eso me refiero. Otro paciente que se llama Junior, es un maltés, tiene una masa en el miembro posterior derecho. No sé si alcanzan a verla. Estos son los testículos, el cuerpo del pene, el miembro posterior derecho. Vean esa masa. Vean cómo se ve irregular, vascularizada, de crecimiento rápido, irregular. A mí si me preguntas, esto parece cáncer y parece malo. Lo ideal sería hacer una citología. Te dicen que hay células de sarcoma. Tú dices, ok, puede ser un hemangiosarcoma, puede ser un liposarcoma, cualquier sarcoma. ¿Qué vas a hacer? Ahora que sabes que tiene cáncer maligno, lo vas a estadificar, vas a buscarle cáncer en otro lado. Resulta que le haces un ecoabdomen y te dicen que hay una masa gigante en el vaso que deforma la cápsula, que está bien vascularizado. ¿Y cuál es el cáncer más común del vaso? El hemangiosarcoma. Y tienes un sarcoma en la piel. Entonces, a lo mejor hay una relación. Te da lo mismo a estas alturas, tienes que hablar con el dueño con mucho cuidado. Caballero, me temo que Junior tiene una masa, la masa que tiene en el miembro posterior derecho es cáncer, parece que es maligno y de hecho parece que hay una invasión al vaso, al órgano como tal. Entonces, amputarle la pierna podría ser una opción, pero los riesgos son taca, 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 y el beneficio va a ser este. Podemos sacarle el vaso, los riesgos son todos estos, el beneficio es este. Podemos hacerle solo quimio, podemos hacerle solo paliación. Tenemos que decidir en conjunto. No puedo yo tomar todas las decisiones. Usted tiene que decirme qué opina, cómo se siente, qué preguntas, ¿de acuerdo? No pueden tomar una decisión ustedes solos. Otro dato al que traen a consulta porque tiene claudicación crónica del miembro posterior derecho. Se hace un examen físico, te das cuenta que tiene una masa, le rasuras el pelo, ahí tiene una masa, haces una citología de esta masa y te encuentras estas células que aparecen de sarcoma. Le preguntas al dueño si le han inyectado algo ahí al gato y te dice que hace unos meses le pusieron una vacuna, pero no saben de qué. Entonces parece ser un sarcoma post-inyección o del sitio de inyección. Lo que habría que hacer en este caso sería una resonancia magnética para ver hasta dónde está esa masa, porque lo que vemos es la punta del iceberg nada más. Ver hasta dónde está, y si no ha llegado a la cadera o a la médula espinal, amputarle la pierna sería una opción y hacerle quimioterapia después también. ¿Okay? Este paciente que tiene signos de vía urinaria baja, disuria, estranguria, polaquiuria, o sea, tiene dificultad para orinar, orina en gotitas y muchas veces, ¿sí? Signos de la vía urinaria baja. ¿Cuáles son las enfermedades comunes? Urolitiasis, infecciones normalmente bacterianas y cáncer. Sospecho más de cáncer en animales de más de 9 años. ¿Okay? Le hacen la vía urinaria baja, pues en una hembra es la vejiga y la uretra. Le hacen un ultrasonido de la parte de la vía urinaria baja, se encuentra una masa en la uretra, esto es una masa. Hacen una cirugía, una episiotomía, es abrir el vestíbulo vaginal, esta es una sonda para que el cirujano no se pierda y no se lleve la papila uretral. Y eso que están viendo ahí es la masa. Es una masa irregular, fea, que crece por dentro de la uretra. El cirujano saca todo lo que puede, lo manda a analizar y resulta que se trata de un carcinoma de células transicionales. Entonces, ahora que sabes que tiene cáncer, lo que tienes que hacer es tratamiento adyuvante, con quimioterapia. ¿Okay? Entonces, si se fijan a través de los casos, casi siempre es más de una modalidad de tratamiento. Es raro combatir un cáncer solo con quimio o solo con cirugía, con la excepción del TBT probablemente. ¿Okay? Este paciente tiene torneo a la derecha, ¿sí? Torneo a la derecha es caminar en círculos.
Torneo a la derecha significa caminar en círculos. No sé si alcanzan a ver su resonancia magnética. Ahí está el cerebro. Tiene una manchota blanca aquí. Es un cáncer cerebral inoperable. Y lo que hacemos después, en la necropsia, cuando el pacientito fallece, hacemos una biopsia y resulta que se trataba de un astrocitoma. Es un cáncer relativamente raro, pero lo que nos da el diagnóstico en este caso es la imagen avanzada, la resonancia magnética. Otro paciente que tenía braquiplegia espástica, es un paciente que no se mueve. Vean cómo tiene los miembros anteriores, está así, no se puede mover, y tiene antecedentes de hemangiosarcoma cutáneo. Este paciente lo que tiene es una metástasis a la médula en el segmento braquial. El hemangiosarcoma es el cáncer que más metastiza el sistema nervioso central. Este paciente tiene un hemangiosarcoma cutáneo con una metástasis al segmento braquial de la médula y por eso no puede mover los brazos. De nuevo, la resonancia magnética, la imagen avanzada nos da el diagnóstico. El pronóstico no es bueno porque no hay muchos quimioterápicos que puedan penetrar la barrera hematoencefálica. Los corticoides pueden desinflamar un poco, pero al final el pronóstico no es bueno porque la calidad de vida del paciente es pésima, no se puede mover. ¿Okay? Ya para terminar, quiero comentarles, es un comercial mío. El tema de la electroquimioterapia es básicamente la aplicación de impulsos eléctricos, fásica, encuadro, electricidad sobre las células, que permite la apertura de la membrana celular, de canales de la membrana celular, y permite que muchos quimioterápicos entren dentro de la célula neoplásica, y así se incrementa la concentración de quimioterápico dentro de la célula neoplásica, lo que produce la muerte de la célula neoplásica. Es una modalidad de tratamiento que ha ganado mucha popularidad, mucha aceptación entre veterinarios del mundo, porque no es tan cara, no es tan invasiva, prácticamente no tiene efectos adversos, y los resultados que ha demostrado con muchos tipos de cánceres, sobre todo los de la cavidad oral, donde la cirugía es muy difícil, de la zona perianal, donde las complicaciones posquirúrgicas son comunes, o cuando las masas son muy grandes, o incluso después una masa grande que le cortan la mitad, tú la otra mitad la puedes tratar con electroquimio. Ha demostrado tener resultados muy muy positivos. Acá en Guadalajara tenemos la opción ya para ofrecer electroquimioterapia. Es una máquina, un electroporador de Italia. Hasta donde tengo entendido, no existe otro equipo como este en México, porque yo hablé con la gente de Biopulse, y nadie en México tiene un equipo como este. Es el estado del arte en cuanto a la electroquimioterapia se refiere. Ahí están nuestros datos, el teléfono, ahí está mi correo electrónico. Si alguien tiene pacientes o tiene dudas, me puede escribir, puede llamar a la clínica y podemos hacer el servicio a sus clínicas. Es un servicio portátil, es un equipo portátil. Entonces quiero mostrarles, por ejemplo, los resultados en un caso. Tenemos poquitos casos, pero uno que fue muy dramático. ¿Qué tipo de quimioterápicos se usan con la electro? La bleomicina es una, el carboplatino es otra. Se está estudiando el uso de la doxorubicina y el cisplatino, pero el cisplatino va dentro de la lesión, nunca intravenoso. ¿Okay? Este caso clínico llegó a la consulta el año pasado, lo hicimos en conjunto con el doctor Daniel dos Santos, un gran amigo mío, un brasileño. Este paciente llegó a la consulta con esa masa en la nariz deformada, parte del paladar duro de la nariz. Hicimos una citología, todo era muy compatible con un carcinoma de células escamosas. Le hicimos una sesión de electroquimioterapia con bleomicina intravenosa. Le infiltramos carboplatino a la lesión, le hicimos una sesión de electroquimioterapia, y esta foto que van a ver a continuación es 3, casi 4 semanas después. Así quedó el paciente. ¿Ok? Entonces, ¿sí se ve o no? Ay, perdón, no se ve muy bien. Entonces, los resultados que se pueden obtener con esta técnica son muy muy positivos. No cirugía, no inflamación. Bueno, sí hay un poquito de inflamación, pero se puede tratar con medicamentos. Pero no es lo mismo que cortarle el plano nasal al perro, hacerle quimio, y tú sabes que con esa lesión que tiene ahí van a ser 4 o 5 meses de sobrevida, le va a volver a crecer. En cambio, con la electroquimioterapia puedes generar remisiones de 2, de 3 años
mucho más allá de lo que está reportado con quimioterapia y cirugía tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, primero hacer una buena entrevista con el propietario, hacer una conexión con el propietario y explicarle qué es el cáncer, cuáles son las diferencias con medicina humana, etc. Justificar de manera clara la necesidad de los exámenes. ¿Para qué necesita un hemograma, un perfil bioquímico, una resonancia magnética, un ultrasonido? Si el propietario te ve seguro de lo que estás haciendo y por qué necesitas esas pruebas, es muy difícil que te digan que no. No traigo tanto dinero, pero voy a hacer el esfuerzo, mañana vengo. Normalmente cooperan. ¿Okay? Decidir en base a la mayor cantidad de información. No pueden ofrecer un tratamiento si lo único que saben es que son mastocitoma. Pues démosle tal o cual droga. Tienen que ver al paciente como un conjunto, porque si no van a cometer errores. Si omiten cosas van a cometer errores. ¿De acuerdo? Y lo último, pues tener paciencia, ser compasivos con el propietario, con el dueño, porque están pasando por una enfermedad grave y tener una mala atención del médico que se supone que te va a ayudar, pues complica un poco la situación. Así que eso es lo que traigo para compartirles hoy. Sé que es una cosa muy chiquitita, muy resumida, pero pues en general para que puedan tener una idea generalista de cómo hacer un abordaje a un paciente que tiene cáncer. No sé si habrá preguntas en el foro por ahí, la página, no sé, alguien. Nos preguntan que qué tan efectiva es la electroquimioterapia. ¿Qué tan efectiva es la electroquimioterapia? Bueno, pues no sé si vieron la imagen. Es muy efectiva para muchos tipos de cánceres. No hay que confundirse, no es una cura milagrosa, no es eso. En muchas situaciones, muchos pacientes con cáncer van a recidivar, o sea, el cáncer puede volver. Pero vas a conseguir una reducción de la masa, una reducción de las células neoplásicas y por lo tanto de los paraneoplásicos, la inflamación, que va a permitir que el paciente viva mucho más tiempo y mejor de lo que conseguirías solo con quimio o con cirugía y quimio. En muchos tipos de cánceres, los carcinomas cutáneos, los melanomas orales, los hemangiosarcomas cutáneos, los carcinomas perianales, que normalmente son complicados de operar, de limpiar, de hacer quimioterapia, con la electroquimio normalmente no pasa eso y el paciente vive más y mejor. Entonces, si me preguntan qué tan efectiva es, yo diría que es muy efectiva, muy precisa y tiene pocos efectos adversos. ¿De acuerdo? Muy bien, le mandan saludos desde Puerto Vallarta. Saludos a la gente de Puerto Vallarta, buena onda. Y le agradecen mucho, que fue un excelente tema. Muy amables, muchas gracias a todos, ojalá que sea un gran aporte para todos. Entonces, si estamos listos, muchas gracias a todos. Pueden seguir en Facebook, Héctor del Riego, ahí seguimos compartiendo casos. Y lo ideal es que compren algo de pizza, un carro platino o algo para que me inviten de nuevo, porque si no, no me invitan. Saludos a todos.